there came a sound from heaven as a rushing. Buenos días, damas y caballeros, o buenas noches, dependiendo en el horario que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de estar con ustedes y que tenerles a ustedes con nosotros. Queremos y oramos que hayan tenido una feliz Navidad, como hemos dicho muchas veces y lo reitero. Si usted conoce al Señor como su Salvador, no importa qué otra cosa suceda, usted es bendecido, en gran manera bendecido, porque la mayor parte de este mundo, triste decirlo, no conoce al Señor, no han nacido de nuevo, no son salvos. Y realmente lo horrible del infierno eterno es algo que está más allá del entendimiento, francamente. Así que si usted es lavado en la sangre del Cordero, si es salvo por la gracia y tiene todo en el mundo, ¿por qué ser agradecido, no? Así que oramos pues que este nuevo año sea de bendición sin paralelos y veamos a más personas salvas, vidas transformadas de las que hemos visto antes. ¿Alguien sale a predicar? No tengo gráfica, pero voy a estar yendo cerca de aquí a Port Allen, cruzando el río en Shedrick Winfield, que solía ser un pastor asociado aquí y era encargado del Ministerio de Prisiones. Él comenzó un ministerio, Fishers of Men Ministries, edificó una gran iglesia en los últimos 2 o 3 años y voy a estar visitando, enseñando el 7 de enero, sábado a las 10 a.m. y después servicio el domingo, el 8 de enero. Fishers of Men Tabernacle en Port Allen. Tendré más información para todo eso después. Excelente, doctor Watts. Voy a estar en la conferencia Hechos 6.4 del 3 al 5 de enero. No voy a ir a predicar, pero voy a estar reclutando para el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart y nos encantaría ver a todos allá afuera. Si quisieran ustedes saber quiénes son los predicadores, el sitio web es acts64.com en Texarkana, Texas, en el Centro de Convenciones de Texarkana. Va a ser una gran campaña. El doctor Tim Hill estará conduciendo uno de los servicios y esperamos que todos estén allá. Mi butaca va a estar al entrar al salón principal, estaré a la izquierda como el año pasado. Me encantaría responder cualquier pregunta que pueda tener del Instituto Bíblico Jimmy Swaggart. Muy bien, Joseph. Sí, señor. Una campaña en febrero. 9 y 10 de febrero voy a estar en Gastonia, Carolina del Norte, en Spirit of Life Church. 2 servicios, jueves y viernes, como a un mes de nosotros, pero quisiéramos que estuvieran con nosotros. Dave. No hasta marzo. No hasta marzo. John. Sí, 2 anuncios. Josh va a estar en el centro de convenciones, en la convención Joshua Revolution en Erie, Pensilvania. Para los que estén por allá, tienen que ir a visitar la campaña. Josh estará ministrando mañana a las 10 a.m. y en la tarde a las 2 p.m. una sesión de enseñanza. Joshua Revolution. Muchos predicadores como Bob Cornell. ¿Eso empieza mañana? Comienza esta noche. Esta noche. Sí, para los que estén en esta área, vengan y acompáñenlos. Van a tener un tiempo maravilloso. También el 14 y 15 de enero estaremos en Eros, Luisiana, visitando The Cross of Christ Church. Servicios a las 6 p.m. el sábado y a las 10 a.m. el domingo. Direcciones 1505 Sharp Road, 258. Para más información, llamen al pastor Jim Green, 318-280-4777. Iniciando en el versículo 19, el apóstol Pablo escribe y hace la pregunta, ¿por qué si le sirve la ley? Leemos una vez Pues, más. ¿de qué sirve la ley? En otras palabras, ¿para qué es la ley? Y es lo que el gran apóstol está preguntando. Fue puesta por causa de las rebeliones. Fue entregada para definir el pecado, que era robar, que era el adulterio, etcétera, etcétera. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Cristo es la promesa. Ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Moisés era el mediador de la ley. Ahora bien, esto es una pregunta bastante apropiada. ¿Para qué sirve la ley?
en qué manera ayudó. Si solamente era para que se utilizase un corto periodo de tiempo, si solamente era un periodo de tiempo y luego tenía que dejar de ser, no sería más. Hoy en día la ley es cumplida en Cristo total y completamente, cuando Él vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario. Fue totalmente cumplida y sirve ningún propósito ahora en lo absoluto, excepto mostrarnos lo que era, etcétera, etcétera. Estoy yo exagerando un poco, caballeros, al decir que no sirvió ningún propósito excepto ser lo que era. Bueno, la ley tenía múltiples propósitos. Es gigantesca en cuanto a la manifestación del carácter de Dios, porque se ve allí los mismos primeros tipos y sombras de adoración, tipos y sombras de la cruz, el plan de redención, y sirvió como una división entre Israel y el resto del mundo. También sirvió como esa presentación Repite eso, por favor. sirvió como una separación y una entidad entre el mundo e Israel, separaba a Israel en su propia categoría, por decirlo así. Esta era la gente que recibió, que fue la primera, el primer grupo de personas que recibió la revelación de Dios y etcétera, etcétera. Todo tipo de cosas que eran propias de la ley, pero el propósito principal de la ley, creo yo, no solo fue definir el pecado, pero también ser, si somos honestos, si estudiamos las escrituras en Romanos 6 y 7, vemos que la ley de hecho vino a agravar el problema del pecado. Entonces, Ahora, ¿a qué te refieres con eso? Que agravó el problema. bueno, de acuerdo a Romanos 5 20 y Romanos 7 8 o 9, Pablo nos enseñó que la ley agitaba la rebelión que estaba en el corazón de la humanidad contra Dios. Entonces, cuando Dios dijo no mientan, había una agitación o hubo una agitación en la carne humana que se rebeló contra ello. La ley impactó la naturaleza rebelde de la humanidad. Pero ¿cómo pudo haber sido eso etiquetado como bueno? Bueno, buena porque nosotros antes de llegar al Salvador tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa. Mm. Entonces la ley no solo definió el pecado, pero la ley también lo que hizo fue traer y producir las pasiones del pecado en Romanos 7, de acuerdo a cómo se describe. Bien, pero la ley era para presentarle al hombre lo necesario que era y Exacto, cómo tiene que tener la misericordia y la gracia de Dios y cuán pecaminoso era en su exactamente, sí. corazón. La ley presentó eso. Correcto. Y esa extracción de la naturaleza pecaminosa es similar y la voy a utilizar de esta manera como una analogía simple. Para el ser humano, el momento en el que vemos la señal que dice no caminen por el césped, hay algo en nosotros que quiere salirnos de la acera y comenzar a caminar en el césped, y eso es la rebelión en contra de la autoridad. Pero la autoridad de Dios es única, singular y especial, y la agitación del corazón humano contra las cosas de Dios se manifestaron en la luz más grande por causa de la entrada de la ley. Esto señalaba la necesidad de Cristo. Necesidad de un Salvador, así es. Exacto. Reveló el estándar santo de Dios. Vamos a reiterar eso. La ley vino a revelar el estándar santo de Dios y que el hombre No podía alcanzarlo. no en sí puede, mismo. correcto. Y como dijo el hermano Larson, dentro de él, Mm. bueno, Pablo habla de esto en Romanos 7, del 5 al 8, básicamente agita o estimula esa rebelión que está dentro del hombre y nos muestra la necesidad de un Salvador. Es casi bueno, hay un hotel en Galveston, Texas, y tenían señales durante años que decían, letreros que decían no pescar, no pescar, y no se permitía pescar en los segundos, terceros y cuartos pisos, no se podía porque cada vez que se ponían a pescar, se quebraban las ventanas, y finalmente lo que hicieron fue quitar el letrero y así dejó de pescar la gente. Pero como yo les dije, como ya les dijo el hermano, que Mm. cuando la gente le dice no caminen por aquí, la gente camina por ahí. El problema es el pecado y lo que sucede no es que estamos enfrentando acciones de pecado,
Dios quiere mostrar el pecado que reina en el corazón del hombre. Por eso la naturaleza pecaminosa gobierna al hombre y tiene que ser expuesta, porque las acciones del pecado no podemos detenerlas a menos de que podamos detener la causa del pecado, que es la naturaleza pecaminosa. Entonces, cada uno se detiene porque la ley fue entregada a Israel, a los hebreos, no fue entregada a los gentiles, pero sí reveló todo en el pecado. Así que toda, toda boca sería hecha culpable ante Dios. Pero usted mencionó algo al principio. ¿Qué viene a ser la ley? En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, sabemos que la ley es buena si el hombre la usa justamente, sabiendo esto que la ley no es hecha para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, etcétera. Entonces, es para los pecaminosos, para revelar el pecado. Dios le dio la ley a Israel para que pudiesen operar en una sociedad unos con otros y ante Dios. No podían cumplir la justicia de la ley porque la ley no produjo justicia. Ellos tenían que hacerlo por fe, que era fe en el sacrificio, lo que los expiaría hasta que Jesucristo viniese. Cuando Jesucristo llevó la ley a la cruz, la quitó. Así que no miramos a la ley porque la Correcto. naturaleza pecaminosa no debe gobernarnos. Ahora somos gobernados por el Espíritu Santo bajo su autoridad, no bajo la autoridad de la ley. Así que los cristianos que vuelven al movimiento hebraico y tratan de implementar leyes pecan en contra de Dios y ellos mismos porque tratan de hacer algo que fue cumplido por Cristo y es lo que queremos presentarle al pueblo, que ustedes solamente van a levantar la naturaleza pecaminosa cuando ustedes van a un tipo de ley tratando de practicar elementos o partes de ello. Ustedes van a levantar el pecado en su vida y se van a encontrar no solamente pecando por la ley que están tratando de guardar por su fuerza de voluntad, sino también otros aspectos de la naturaleza pecaminosa se van a manifestar. Hermano Swagger, hay un término aquí en Romanos 7 y 8, pero la naturaleza pecaminosa, tomando ocasión tomando ocasión el pecado por mí, y discúlpeme por decirlo de esta manera, pero con Concupiscencia. concupiscencia, siempre se me olvida. Deseos de maldad, está bien. Sí, le pongo el énfasis equivocado en la sílaba equivocada, ¿verdad? Por decirlo así, pero sus notas dice que el creyente trata de vivir para Dios mediante la cruz o mediante cualquier otra fuente aparte de la cruz, será equivocado. Estará mal, no podrá detener el proceso de esa manera, empeorándose más y más. Y después Pablo comienza y dice, porque sin la ley el pecado murió, y sus notas dicen que el pecado o la ley de Moisés vino a exponer lo que estaba en el corazón del hombre. Y esa es una de las razones por las que Dios dio la ley. Bueno, la ley fue necesaria. Absolutamente. Fue necesaria para mostrarle al hombre lo que era y lo que no era también. Y mostró ambas situaciones. Y Dios quiso que el hombre pues se lanzase a la misericordia y gracia de Dios, pidiéndole a Dios pues su ayuda. Y la idea de que yo puedo guardar ello nunca debió de haber estado en la mente o el corazón del creyente, porque no podían hacerlo. Amén, así es. Y no lo harían y no lo lograron tampoco. Correcto. La ley, hermano Swagger, es una revelación progresiva de Dios para el hombre. No había nada en la ley que no hubiera estado de alguna manera establecida en la conciencia del hombre. Ujú. En otras palabras, cuando el hombre fue creado, él Ujú. era consciente del bien y del mal hasta cierto punto, pero el pecado y la presencia del pecado comenzaron a callar la voz de la conciencia, pero la conciencia y la ley simplemente, y lo voy a decir así, no lo quiero decir de una manera ofensiva en lo absoluto, pero la ley era una guía de Dios para niños, para bebés, para principiantes. Era la primera revelación abierta de su naturaleza, carácter, revelación, plan y mucho de esto hecho en tipos y sombras. Vamos a estudiarlo en Gálatas 4, cómo fue que Dios habla y habló acerca de los hombres bajo la ley como niños, como bebés, que aún estaban bajo un ayos, un salvaguardas. Pero tenemos que entender que la progresión de la revelación primero es la creación.
La segunda situación es la conciencia que nos habla de lo que vino. En tercer lugar, que fue la ley. Y lo cuarto y la última revelación fue Cristo mismo. No necesitamos tener la ley en el sentido de entender cómo vivir para Dios el día de hoy. Lo que John leyó en 1 Timoteo 1:8 nos dice que aún hay un buen propósito para la ley, pero necesitamos reconocerlo porque esas instrucciones que John leyó se le dieron a creyentes del nuevo pacto que no estaban bajo el antiguo pacto. Entonces la ley aún opera el día de hoy como medio de exponer al hombre injusto ante sí mismo, y también está cargada con tipos y sombras de lo que la cuarta revelación, la persona de Cristo, traería al cuerpo de Cristo, al mundo realmente. Pero yo no siento que el creyente debe de tener algún tipo de pensamiento o sentimientos hacia la ley ahora, ¿Negativo o interés o de qué tipo? de ningún tipo. Bueno, no podemos aprender la ley. Usted está de acuerdo conmigo en esa capacidad. Podemos estudiarla, ver los tipos y las sombras, podemos ver lo que Dios le reveló a ellos, pero no debemos, Y debemos aprender eso. sí, y no debemos permitir que eso venga a apagar nuestro punto de vista del proceso del Nuevo Testamento. Y eso es lo que quiero que entiendan por un momento, porque Sí, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras direcciones deben de estar exclusivamente en Cristo y lo que amén, Cristo hizo por nosotros en la correcto. cruz. Sí, estoy leyendo el Antiguo Testamento ahora mismo y realmente estoy en el libro de Levítico. Nosotros tenemos que leer estas cosas, Amén, tenemos que sí. saber lo que dice, tenemos que entenderlo, pero debemos de entender que, bueno, pensar en que tenemos que guardarlo, algo así, Correcto. porque realmente nuestra mente y nuestra preocupación debe de estar hacia la cruz. Debería hacerlo, y nosotros podemos ver el Antiguo Testamento y podemos ver cómo es que Dios trató con la humanidad. Saben, Él es el mismo Dios hoy que fue entonces. Entonces las cosas que airaron a Dios en el antiguo pacto, en la ley y los profetas, airarían o causarían ira con Dios, o le causarían ira a Dios el día de hoy. Lo que Él no quiere que hagamos hoy es lo mismo que no quería que se hiciera hace 1000 años o 2000 o desde el principio. Esa es su naturaleza y carácter. Pero una relación con Dios ahora está conectada a un principio del nuevo pacto que demanda fe en Cristo como entrada al pacto, al reino, y fe en Cristo y la cruz como mantenimiento del nuevo pacto. El antiguo pacto aún puede obrar como maestro y guiarnos a las verdades de Cristo, pero eso es todo. No, no es una autoridad, no somos responsables a ella. Sigo diciéndolo de esta manera, y no es mi pacto. El nuevo pacto es mi pacto. Bueno, aquí hay varios problemas, porque hay un segmento de los creyentes que están queriendo que la iglesia mire a la ley y que pongan su confianza allí en lo que ellos llaman guardar la ley y no lo están haciendo. Amén. Y luego hay otro segmento que quiere decir que el Antiguo Testamento ha sido deshecho, que ya no tiene ninguna consecuencia y debemos de ignorarlo, etcétera, etcétera. Y eso es absurdo. Ese mismo grupo también probablemente pudiera ser el que ignora el pecado. ¿Cómo? El que ignora al pecado Oh, completamente. sí, sí. En el En- Salmo 19, David escribió que la ley del Señor es perfecta. La palabra perfecta significa completo, convirtiendo el alma. Esa palabra convertir significa alejarse, darse la vuelta. Tiene que ver con la idea de arrepentimiento y de convertirse a Dios. Hay algo que la ley sí hace, eso incita a la naturaleza pecaminosa, pero también revela un estándar de Dios que nos hace entender que estamos mal, revelando la pecaminosidad del corazón, causando que nos acerquemos de nuevo. Y dice una vez más: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces la ley no ignoramos el carácter de la ley. No podemos hacer eso porque es perfecta, es santa, es justa. Pero cuando John, Cristo pero cumplió la ley, ahora se cumplió en nosotros ese caminar por fe. Los que caminamos por fe, porque los estatutos y los castigos
de la ley están en Cristo. Y nosotros, bueno, lo digo de esta manera, nosotros ya no caminamos bajo la ley o bajo la ira de Dios, sino bajo el privilegio de la Pero justicia. si la ley no hubiese servido en cierta capacidad, Pablo no hubiese hecho la pregunta. Exactamente. Así que, ¿para qué sirve la ley? Está edificando su caso, está presentando, Pablo haría un gran abogado, él está presentando este caso, haciéndoles a ellos preguntas para evaluar y examinar su propia fe, cuál es el objeto de fe, qué dirección están tomando. Entonces, esa pregunta detiene a la persona y dice, espera un momento, ¿cuál es el propósito de la ley? Que ellos le digan a él cuál es el propósito. Él sabe cuál es el propósito de la ley y él lo va a explicar. Muy Pero interesante esto. hay otro pensamiento que vuelve a surgir una y otra vez. Él es tan rígido contra aquel creyente en el nuevo pacto para que no regrese al antiguo pacto, a sus regulaciones y rutinas, tanto que en sus escritos él siente de parte de Dios mostrar el lado bueno de la ley, el propósito de la ley, ¿para qué es? Porque no está diciendo que la ley es impía. Pablo continuamente diría que la ley es justa, santa y buena. Entonces, para responder a las preguntas que surgen en una sociedad, en una mente dominada por la ley, no está denigrando la ley, está diciéndoles que la ley sirvió su propósito. Hablemos de lo que ese propósito fue, hablemos de Así cuándo es. terminó ese propósito, y esto una vez más es parte de la dirección de Pablo a su generación en cuanto bueno, a un grupo de personas que tenía la dificultad grande de pasar de su antiguo pacto y sus procesos al nuevo pacto. Entonces todo eso es parte de él. Miren, él es dirigido por el Espíritu para guardar o mantener un entendimiento de la ley sin denigrarla. Muy bien. Correcto. Así es. Realmente, él no la denigró en lo absoluto. Jamás. En otro lugar, de hecho, él hasta dijo, la ley es santa Y y justa, buena. Romanos 7, sí. ¿Dónde hubiesen estado bajo la ley antes de que viniese el Mesías? ¿Dónde estuviese Israel Amén. bajo la ley? ¿Realmente hubiesen sido destruidos o no hubiesen estado en ningún tipo de estándar para sus vidas? No habrían sido un pueblo apartado ni distinto. es. Ellos eran singulares porque Dios los llamó para sí mismo. Ellos tomaron la dirección equivocada realmente. El gran imperio romano dijo de todas las naciones que ellos conquistaron que Israel realmente fue la peor que tuvieron que gobernar. Ellos eran el sobaco del mundo, así era como le llamaban, así los consideraban. Y era porque ellos no tomaron la ley correctamente, la llevaban incorrectamente. Y eso pues obviamente no hizo para ellos lo que ellos pensaban o querían. Correcto. Y eso no era en todos los casos, sino en la Mm, mayoría. Habían hombres y mujeres que comprendían los conceptos de la naturaleza y el carácter de Dios y vieron la verdadera imagen que la ley pintaba de Dios. David fue uno de ellos. Él es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Escribió lo que John acaba de leer en Salmo 19. Usted no puede leer el Salmo 19 y hablar mal de la ley. David escribió eso y muestra la así hermosura de la ley, pero así él es. la muestra bajo la luz del beneficio del individuo que operaba en los propósitos en el sentido que Dios dio la ley. Así que sí existían. Cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. A través de tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos. La ley realmente fue especial y se debió de haber tratado de esa manera. Amén. Israel fue llamado a ser un pueblo santo en Jeremías capítulo 2, pero su problema es esto, y es lo que nos sucede a todos nosotros. El versículo 11 dice, no ha cambiado Dios sus naciones que no son dioses, sino mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no prospera. Mm, El reto más grande de Israel era que siempre trataba de encontrar algo que no era suyo y hacerlo propio, y es el problema de la iglesia, siempre queremos buscar algo más para hacerlo nuestro. Ahora cambiamos su paquetería, cambiamos su terminología y tratamos de reempacar algo que no es de Dios, diciendo esto es del Señor. Israel fue culpable de eso mismo. La ley les daba esa posición justa de cómo adorar a Dios,
lo que era considerado santo, lo que era considerado pecado y también el castigo, las consecuencias por el pecado. Ellos anexaron más de 600 leyes hechas por Así los es. hombres a lo que Dios había entregado. Y realmente esto es lo que, con lo que pagan a Cristo constantemente. Estas cosas que realmente son insignificantes. Toman, por ejemplo, si ponía granos en la boca, quería decir que había trabajado. O una mujer, no se podía arrastrar una mesa o una silla porque tal vez había polvo en el piso y ella sería acusada de trillar la tierra. Y eran cosas absurdas, ¿no? Se había ido por otra dirección. Correcto, no se podía ver el reflejo en el espejo el día de reposo porque tal vez se veían las canas y se arrancaban y eso sería cegar. Y a uno se le ha dicho que no debemos trabajar el día de reposo. La ley lo decía. Bueno, la mujer no se podía peinar porque también iba a mover algún tipo de polvo en la cabeza e iba a estar trillando. Correcto, sí, Entonces, era sí. algo absurdo. Bueno, mire, la humanidad trata de incrementar y de hacer la santidad de Dios y es una locura. Sé que algunos argumentarían con la idea de que la ley hoy en día no tiene ningún propósito y yo pues supongo que ya ustedes lo Para han los aclarado. creyentes, correcto, sí. Sí, que realmente si el hombre la usa correctamente, me refiero. Pero estamos diciendo entonces nosotros que ahora que Cristo ha venido en el texto, que la ley realmente ahora es reemplazado con Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo que la ley fue anexada por transgresiones y Cristo ahora reemplaza. Cumple, cumple completamente la ley, así que no la reemplaza, sino que la cumple y ahora tenemos un nuevo pacto. Totalmente, pero creo que lo que estoy diciendo es que todavía el pecado es un problema en la humanidad, Claro, todavía es un problema en la vida de los creyentes. Entonces, si está diciendo que fue anexado por por las transgresiones y transgresiones, rebeliones. plural, entonces Cristo ahora es la medida para detener el pecado. Es lo que Pablo está Correcto, sí. diciendo. Él reemplaza la ley que anteriormente se llevaba, ¿no? Aún viene a anularla, viene y avanza más allá de la ley, ambos en los requerimientos de la santidad y los medios para la santidad. Entonces ya la ley no tiene ninguna participación en detener el pecado. No veo cómo fue eso posible. Nunca pudo detener el pecado, no podía, solamente podía revelar el pecado. Romanos capítulo 7, la ley es buena y es santa, y si alguien se somete a ese mandamiento tratando de vencer a través de buenas obras, van a tener la ley haciendo su trabajo, va a revelar nuestra naturaleza pecaminosa, que van a ser reveladas, ¿no? Sí, Y eso nos lleva de vuelta a la cruz. correcto. Es la única manera de cómo se puede La hacer. única manera Sí, de el tener único pasaje en victoria. Romanos 7 que la concupiscencia, la codicia, ese deseo Así es. maligno, les digo que estoy yo diciéndoles que no lo puedo decir correctamente, pero esa palabra, Ah. esos deseos malignos, la única manera de vencer esos deseos malignos y codicias es mediante la fe en la cruz. Y aún Mm. hasta el día de hoy, los creyentes, tratando de obrar su santificación y tratando de entender la santificación, aún están tratando de vencer esos deseos malignos, siendo gobernados por ellos y por todos estos otros medios de los que hemos hablado. Y eso hace que nosotros quedemos mal. El nuevo pacto, como hemos dicho anteriormente, nos da la llenura del Espíritu Santo. Así que ahora con la presencia del Espíritu Santo, que no estaba disponible anteriormente, no tenían la fuerte de poder para vencer, ahora tenemos al Espíritu Santo operando en nosotros haciendo dos cosas. Hacer lo que la ley hacía, pero algo mejor también. Nos convence de pecado y justicia. Entonces, la ley nos mostró lo correcto y lo podemos todavía ignorar, pero el Espíritu Santo en nosotros ahora presenta y obra en nuestros corazones de una manera más profunda y nos da la fuente de poder proveyendo que pongamos nuestra fe en la obra terminada en la cruz y entendemos que Él obra a través de los parámetros de la cruz. Nosotros tenemos nuestra fe en la cruz y ahora el Espíritu Santo puede vivificarnos para que no cumplamos los deseos de la carne que encontramos, que luchamos con ellos. De hecho, Él remueve esos deseos. Hay una delineación muy simple que yo produje hace varios años. El hermano Swagger cambió las categorías, la vida
derrotada y la vida victoriosa del cristiano. Yo le puse originalmente el gobierno de la gracia y el gobierno de la ley, porque el gobierno indicaba para mí una base de reglas que eran leyes espirituales que eran ejercidas por cada sistema. No sé si lo pueden encontrar el día de hoy, pero si pudieran poner la vida victoriosa del cristiano, toda esa delineación ahí está. Eso originalmente llamé yo el gobierno de la gracia, porque es el proceso del nuevo pacto. Nuestro enfoque debe ser Jesucristo. Al ver su vida y su obra, lo que nosotros ponemos como el objeto de nuestra fe es lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Entonces, Jesucristo y el crucificado se convierten en el objeto de nuestra fe. Bajo el gobierno de la gracia, el Espíritu Santo obra. Se acaba de entregar el significado de la santificación. Así es, una vez más, es la santificación no solamente instantánea en la salvación, pero continua, con un crecimiento sin fin. El resultado entonces es la consistencia y la victoria. Ahora, el gobierno de la ley, ahora regresemos al lo otro que es la vida derrotada del cristiano. El gobierno de la ley demandaba que nos enfocáramos en la ley y en las obras. El único objeto de fe era el desempeño o la fuerza de voluntad de la persona. Y eso es lo que ellos tenían disponible bajo la ley. Y entonces la fuente de poder para eso es el yo. Y el resultado de eso era inconsistencia a lo más y en la mayoría de los casos fracaso. Entonces no se puede vivir bajo el gobierno de la ley. Si usted lo hace, se va a derrotar a usted mismo, se va a derrotar a través de la vida cristiana. Pero muchos tratan de hacer eso. Vemos qué es lo que tenemos que ser y decimos, voy a hacerlo. Nuestro fuerte de poder es el yo, porque el Espíritu Santo no compartirá su gloria con nosotros. Él no nos ayudará a lograr algo a solas y el fracaso va a ser el resultado. Entonces, el gobierno de la ley o la vida victoriosa del cristiano, si usted regresa a eso, requiere que el creyente aprenda acerca de Jesucristo, quién Él es y lo que Él ha hecho. Cuando esto se logre, el resultado de fe obvio es Cristo y su obra consumada, la cruz. Cuando su fe está en Cristo y la cruz, bajo el gobierno de la gracia, la vida victoriosa del cristiano, la fuente de poder se convierte en el Espíritu Santo que vive en todo creyente nacido de nuevo, para ayudarlos a vencer el pecado y a mantener callada la influencia de la naturaleza pecaminosa. Ahí podemos comenzar a ver la consistencia y la victoria en nuestra vida cristiana. Y esas son las diferencias. La gente que se enfoca en la ley no se enfocan en Cristo. No se puede hacer las dos cosas. Lauren, no le llaman ley, no lo consideran ley. Correcto. Cuando el creyente dice voy a ayunar tantos días y eso me va a dar victoria sobre el pecado, se han escrito libros en esa capacidad, pero eso no va a ayudar. Correcto. Todo lo que hace es que usted va a tener hambre. Se grabará. No le va a dar a usted victoria sobre el mundo, la carne o el diablo. No lo va a hacer. Y porque el hombre trata de tomar control él mismo y Dios no lo va a permitir. Volvamos al anterior, por favor. El primero. Quiero ver eso por un momento. Bien, aquí está. Esto aquí es muy simple. Quiere la vida cristiana victoriosa, ¿verdad? Bien, ahí está. Ese es. Sí, así es. Y nosotros no debemos de dejar a Jesucristo fuera de nuestra vida y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nuestra fe debe de estar allí. El blanco de nuestra fe siempre debe de ser Cristo y este crucificado. No hay otra opción. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en la vida del creyente porque Él no permite que nada tome el lugar de Cristo. Y cuando nosotros decimos, yo puedo ayunar tantos días y eso provoca la victoria sobre el pecado, estamos tratando de tomar el lugar de Cristo. No lo podemos hacer, no lo podíamos Bien hacer. dicho. El hombre trata de tener un evento en su vida. Bueno, voy al altar, el Espíritu de Dios se moverá en mi vida
y el poder de Dios vendrá y esa es mi victoria. Usted encontrará victoria por un corto periodo de tiempo, pero de repente se dará cuenta que usted acaba de dañar las cosas otra vez y no tiene la victoria que pensaba que tenía y el problema sigue estando presente. Todavía está fallándole al Señor, todavía está pecando. Y la iglesia no ha sabido qué hacer con esto. Hasta que finalmente lo ha ignorado. Ya no hablan al respecto. No predican de ello porque hemos tratado todo lo que sabemos tratar y nada ha funcionado. Porque nosotros no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Si usted como creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, Cristo expió todo pecado, no importa lo que sea, Él expió ello en la cruz del Calvario. Usted ponga su fe allí, mantenga su fe allí, y entonces el Espíritu Santo, que siempre le dará gloria a Cristo, empezará a obrar en su vida, su corazón, dándole a usted victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Esa es la venida de Dios a la victoria. Él no tiene otra porque no se requiere otra. Y yo me sorprendo con los cristianos que quieren hacerlo de otra manera. No hay otra. No hay otro camino a la victoria fuera de Cristo y este crucificado. Nuestra relación- Adelante. No, perdón, adelante, no quise No, interrumpirlo. adelante. Bueno, quería decir que nosotros somos muertos a la ley por el Es cuerpo lo de que Cristo. dice la Biblia. Y cuando uno está muerto significa que no hay relación allí ya más. ¿Por qué es eso? Bueno, Pablo nos da la razón en Colosenses, capítulo 2. Ya leímos estos versículos muchas veces, pero tenemos que repetirlo a veces. Y estando muertos en pecados y transgresiones, nos avivó con él, habiéndonos perdonado de todas transgresiones, borrando el acta de decretos que estaba contra nosotros, que era contraria a nosotros, y la sacó del camino clavándola a su cruz. Ya no somos juzgados por la ley, ya no somos ni tenemos una relación con la ley. Nosotros tenemos un nuevo pacto en Cristo y podemos caminar en ese nuevo pacto. Pablo diría en Gálatas, lo vamos a leer después, pero lo puedo leer adelante. Léelo, por favor. Pero Dios no quiera que me gloríe sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien la ley fue crucificada a mí y yo al mundo. Así que ahí está. Nuestra relación con la naturaleza antigua, con la naturaleza del pecado, con el sistema del mundo, con la ley, estamos muertos a esas cosas. Ahora estamos vivos para Dios. A través de Jesucristo tenemos una nueva fuente de vida, una nueva manera de operar, de pensar, y esa renovación de la mente tiene que suceder diariamente al fijarnos en la cruz, obrando en nosotros, creando en nosotros, haciéndonos y permitiéndonos ver el valor, los beneficios, el valor que existe ahí en la cruz. No se trata de la ley. La ley tenía su lugar. Maduró, se jubiló, completo está. Hay que descartarlo y ahora, como creyentes, tenemos un nuevo pacto, una nueva vida en Cristo, fuente de vida, que es una vida activa, obrando en nosotros, creando en nosotros lo que la ley no podía hacer. Ustedes respóndanme lo siguiente. ¿Por qué es que una gran parte de la iglesia no quiere aceptar lo que... Pónganlo de vuelta en la pantalla, por favor. Ese diagrama, ¿por qué no lo quieren aceptar? ¿Por qué es que no lo quieren aceptar y quieren tratar de presentar otras ideas? Porque usted los impacta, los golpea en ese orgullo que ellos tienen. El hombre piensa que de alguna manera en su cooperación con Dios puede hacer las cosas y es fortalecido por Dios para hacer su justicia. Y eso no puede suceder. ¿Por qué fue que el hombre cambió a su Dios y se fue a la psicología? Organizaciones pentecostales, ¿por qué enseñan psicología en sus aulas? El día de hoy tenemos una integración de pensamiento budista en la psicología que es inseparable. La psicología moderna se ha ido al budismo como su fuente principal. Siendo ese el caso, no solo hemos entrado a un concepto ateo, ahora estamos espiritualizando principios budistas. Y la psicología dice que solamente hay la bondad inherentemente en el corazón del hombre existe la bondad y eso es lo que el budismo enseña. Ellos enseñan a entender la lucha interna. También son los pensamientos de la psicología y del budismo, cómo llegar al punto en el que ya no luchamos con uno mismo y en el budismo hay iluminación y eso viene a través de la meditación, la espiritualidad. Ya volvemos.
Estamos de vuelta, versículo 20. Hermano Swagger, justo antes de la pausa usted preguntó por qué algunas personas de la iglesia o la iglesia en general rechaza la primera gráfica que usted presentó, esta vida victoriosa. Cuando yo era un adolescente, un estudiante bíblico, habían muchos predicadores que predicaban y enfatizaban y decían cosas, enfatizaban el avivamiento, enfatizaban ir al altar, entregarle todo a Dios, y yo hice eso muchas veces y después hacían el comentario, decían, bueno, no se trata de cómo usted vuela, sino de cómo camina cuando usted aterriza, queriendo decir de que ahora tenemos que vivir la victoria que recibimos en el avivamiento. El problema era que nadie delineaba cómo vivir esa victoria. Entonces ellos tenían la razón, que no podemos vivir de avivamiento a avivamiento. No se trata de cómo usted vuela o siente, cómo se siente usted cuando está en el avivamiento, sino de su vida diaria. No había fórmula para el éxito y vivir correctamente. Todo era su fuerza de voluntad. Nadie me dijo cómo hacerlo. Nadie me dijo cómo hacerlo. Y en el estudio de la palabra, yo me topé con un teólogo metodista de los 1800 llamado Adam Clark. Yo leo mucho de él, pero él tenía una cita muy poderosa y ha permanecido conmigo. Básicamente dijo que la gente no experimenta los beneficios completos del cristianismo, especialmente con respecto a la cruz, por causa de ignorancia, incredulidad o autodependencia. Esas tres cosas, él lo identificó. Eso fue en los 1800 y él dijo, bueno, son cosas que vemos a través de la historia de la iglesia, pero eso resaltó, aún sigue siendo el problema el día de hoy. La ignorancia es un gran problema en cuanto a cómo vivir esta vida victoriosa. La ignorancia, incredulidad o rebelión contra este mensaje de la cruz aún sigue siendo un gran problema, y la autodependencia es lo que estamos presentando aquí. En Gálatas, la autodependencia de la persona basándose en mi desempeño, lo que yo hago, miren lo que yo he hecho, y eso aún sigue siendo un gran problema en la iglesia moderna. Miren lo que yo he hecho, miren esos pasos que yo he cumplido. Así que sí, no podemos vivir de avivamiento a avivamiento, pero la única manera de no ser gobernados por los deseos malignos en nuestra carne es teniendo el objeto correcto de fe. La fe colocada en el lugar correcto. Es el único orden prescrito para la victoria, y es lo que mucha gente está sufriendo. Yo también, en ese entonces yo fui parte de avivamientos en los que Dios me tocó, me bendijo, y yo quedaba en el altar bajo la presencia del Señor, y en cierto momento estaba yo en un éxtasis con el Señor. Pasó mucho tiempo, casi una hora, y yo ni siquiera me di cuenta de eso. Dios se movió en mi vida y yo quiero eso una vez más. Pero cuando todo eso siga sucediendo y termine, Tienes que salir tenemos al que mundo. seguir viviendo nuestra vida, y tenemos que vivirla de acuerdo a su voluntad, y tenemos que pelear y todas esas cosas. Muchas veces yo como pastor le dije a la gente, bueno, hay que permanecer en la pelea, permanezcan en la batalla, sigan peleando. Estamos peleando con nuestras fuerzas y eso no es bueno. ¿Qué sucede cuando el pastor, y digo que un pastor que cree, ¿no? Inicialmente escucha este mensaje. Creo que ellos o comienzan a entender, y tiene sentido, porque si verdaderamente lo admiten, entonces lo que han estado tratando de hacer no funciona, y tiene sentido lo que están escuchando. No se puede refutar bíblicamente. Cuando comienzan a hablar de las escrituras de Pablo, dicen eso está mal, o tiene sentido, y ellos dicen lo acepto, o lo rechazan y dicen no, uno tiene que dejar la cruz y tienen que continuar con la resurrección, y tenemos que, bueno, eso está bien para la justificación, pero no para la santificación. Así es como entramos a todo ese tema de... Eso principalmente viene de la gente de palabra de fe. Sí. Y realmente pensamos que dicen, bueno, no queremos la cruz, no queremos lo que Jesús hizo allí. Eso es algo peligroso, como poco, Y ellos ¿no? son, y esa es la pregunta, ¿qué es lo que el pastor dijo? Yo quería responderlo también, hermano Swagger, cuando usted preguntó por qué lo rechazan tanto. Yo personalmente creo
yo no creo que los verdaderos creyentes, cuando se les da la oportunidad de escuchar este mensaje, lo van a rechazar. Ujú. Yo no creo. Reitera eso, repítelo. Yo creo que cuando a los creyentes se les da la oportunidad de escuchar esta verdad, Ujú. y eso realmente es el problema del asunto, ellos van a recibirlo. Yo creo que el problema en la iglesia el día de hoy es que tenemos a pastores que no están permitiendo que escuchen. Así El es. verdadero creyente clama y pide este deseo. Mm. Creo que hay evidencia de esto en el Nuevo Testamento. Es lo que primero nos trajo la salvación y da testimonio con el Espíritu cuando se le permite. La mayoría del rechazo viene de enseñanza previa. Y para mí es así de simple. Yo no creo que yo verdaderamente, bueno, creo que el avivamiento pudiera suceder si los pastores quitaran los candados y permitieran que los creyentes escucharan ese mensaje y lo predicaran y lo enseñaran. Pero la enseñanza previa es, Bueno, si el pueblo lo escucha de todas maneras porque tienen el derecho de hacerlo, son personas individuales, o ellos entonces van a la iglesia queriendo decir que cuando cae el martillo sobre ellos, ¿no? O es una situación donde el pastor simplemente los ve y les dice, bueno, continúen con sus caminos. esa es la opción. Hay diferentes Muchas facetas, facetas, tantas. Hay barreras denominacionales y la gente dice, bueno, esto es lo que siempre hemos creído. Esa es su respuesta. tradición. He escuchado de pastores que es demasiado énfasis en una cosa. Y Mm. son algunas de las respuestas más comunes cuando se escucha esto. Muchos pentecostales clásicos no aceptan la idea de que el bautismo con el Espíritu Santo no es el medio para santificación. Ellos no pueden dejar Correcto, eso a así un es. lado. Pero yo creo, y no quiero eliminar eso porque Claro. es exactamente, tiene toda la razón. Yo personalmente creo que, miren, Pablo, como se dijo anteriormente, yo no creo que el cristiano moderno se refiere a esto como ley. Yo no creo que piensan de esta manera porque yo realmente bueno, ni siquiera lo veo posible mantener el sistema de la ley el día de hoy, de acuerdo a cómo se dio en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento. Eso ya fue eliminado, el templo es destruido, el sacerdocio ha terminado y a menos que haya alguien allá fuera tratando de revivir todo el sistema de sacrificios, yo no lo he visto. Pero como en general, los estándares justos se están enseñando. Pero el punto es que cuando Pablo habla de la ley, está muy cerca a su enseñanza de la naturaleza Una pecaminosa. realidad, una Y realidad. ese es el tema. El creyente, el reconocimiento del creyente de la naturaleza pecaminosa, la ley y la naturaleza pecaminosa van mano a mano. La revelación de por qué no podemos guardar la ley es lo que el creyente del Nuevo Testamento tiene que tener. Fue añadida por transgresiones. Y eso aún, bueno, fue utilizado en el testimonio de Pablo. No entra realmente en detalle, pero sí en Romanos. En cuanto a la ley no era el problema. Él fue, él enfatizó eso. El problema era la naturaleza pecaminosa que permaneció en él después de nacer de nuevo. Eso fue con lo que el Señor envolvió esta gran revelación a mi persona, ¿no? Después y luego de años de llevar esto un paso a la vez. Fue de esa manera. Fue que para tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa, nuestra fe debe de estar en Cristo y la cruz. Y debe de permanecer en Cristo y la cruz. Eso nos dará victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Y solamente eso lo puede hacer. Pero estás en lo cierto, considero. Usted lo ha dicho y creo que tiene que repetirse. Que no, usted no cree que el creyente puede evitar Romanos capítulo 7. No, no pueden. No Realmente pueden. no podemos. Porque de alguna forma, Dios tiene que llamarnos la atención Cada creyente tiene que vivir el capítulo 7 de al Romanos. punto de comenzar a negar al yo. El yo no puede. Realmente no vemos el peligro de la carne, si pudiera decirlo de esta manera. Si nosotros no tenemos
expuesta la naturaleza pecaminosa en nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero lo que sucede el día de hoy, y acabo de encontrarme con esto el otro día, dentro de esta revolución de la gracia que está barriendo y arrasando con la iglesia, es la negación de que la naturaleza pecaminosa aún permanece en el creyente. Así es. Ha sido erradicada. Y la pregunta, ¿Enseñan eso? No lo sabía. yo me encontré de frente con eso, hablando con un hermano el otro día, y no me di cuenta de cuán fuerte era esto, pero esta fue la retórica fuerte. Bueno, me dijo, simplemente no puedo ver que el creyente tenga dos naturalezas. Y por supuesto, a él se le había enseñado esto, y él fue una persona muy amable, pero Tuvimos la misma situación, Lawrence, si recuerdas. sí, él me dijo, bueno, es que no puedo ver cómo es que aún tenemos esa naturaleza. Él dijo esto, dijo, si tenemos una naturaleza de pecado como creyente, entonces no hay esperanza de victoria. Es lo que él dijo. Mm. Y yo pensé, bueno, sí, por supuesto, yo recomendé algunas de las enseñanzas y recursos y también videos de enseñanza de mi padre en YouTube, hermano Swagger, también sobre el tema. Porque la naturaleza pecaminosa siempre está presente en nosotros. No tiene que gobernarnos como antes, pero es una enseñanza fuerte el día de hoy que ya no está en nosotros. Y por supuesto, esto viene del campamento de la palabra de fe. El hecho de que se niega de que existe, pero sí, existe ese problema en la iglesia el día de hoy, y creo que el problema más grande es la negación de la naturaleza pecaminosa, porque la ley está ahí para exponerlo. Bueno, si dices que es erradicado en el momento de conversión, entonces no hay naturaleza pecaminosa, es lo que estás diciendo. Entonces acaba usted de descartar Romanos 6, Sí, claro. toda la instrucción ahí. Una de las cosas que yo creo que podemos hacer que es de provecho, tenemos que continuar predicando y enseñando la verdad y darle al creyente la oportunidad, pero Pablo, y estaba leyendo esto el día de hoy, y bueno, fue algo muy poderoso, quisiera leerlo. En Efesios capítulo 1, 17, 18 y 19, la oración de Pablo. Él está orando esto por una iglesia que él pastorea 3 años, y esto es lo que él dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nosotros tenemos que llegar a reconocer qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Y aunque Pablo ha enseñado, entrenado, aún está orando por la iglesia para que tenga Para un entender. entendimiento, sabiduría, iluminación, Así es. entendimiento de lo que Cristo ha hecho. Así que nosotros sabemos que que los poderes de las tinieblas hacen mucho para dañar el empuje y el avance del verdadero evangelio. La carne se opone a cualquier otra cosa que sea del espíritu. Espíritus demoníacos se oponen a este mensaje, pero existe un elemento de habilidad de experimentar la verdad en todo creyente. Existe un elemento de la habilidad de experimentar y reconocer la verdad en todo creyente nacido de nuevo, y si oramos por la iglesia como Pablo y continuamos levantándola ante el Señor, esa luz tiene la oportunidad de llegar al corazón. La respuesta que busca la encuentra en la cruz. Amén. La Sí. solución que busca la encuentra en la cruz. Y la respuesta se encuentra solamente en la cruz. Amén. Y no hay otra avenida de victoria. Es la cruz de Cristo. Así es. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que conectarnos con otra cosa, y eso hace daño. Yo no sabía lo que estaba haciendo y lo hice en ignorancia. Pero pensaba que yo podía orar hasta llegar a la victoria sobre el pecado, levantándome a las diferentes horas de la madrugada o la medianoche, y hasta que casi me volvía loco. Y a algunos les ha sucedido que tienen un desgaste emocional en ese pensamiento. Estaba hablando con un caballero recientemente
Y le pregunté de cierta iglesia cómo estaba el pastor. Me dijo, oh, hermano Swaggart, él se suicidó. Una iglesia grande. Y realmente yo no conocí al hombre muy bien. Sí lo conocía, pero no dudo que él había tratado esto, aquello y otra cosa, y nada había funcionado. Finalmente entró en el alcoholismo y luego se quitó la vida. Ujú. Y usted no lo puede hacer por sí solo. Es difícil para nosotros aceptar eso. Yo no lo puedo hacer. Correcto, así es. Jesucristo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y realmente Él resolvió el problema. Pagó la deuda que debíamos y no podíamos pagar. Nos dio el Espíritu Santo, proveyendo que nuestra fe esté conectada a Cristo y la cruz y que se mantenga allí. Entonces el Espíritu Santo, quien es Dios y puede hacer cualquier cosa, empezará a obrar en nuestras vidas. Es lo que refiere a la victoria. No lo va a hacer. Amén. Es la manera de Dios y no hay otra. Es su única manera. Es el nuevo pacto. Nuevo, muy nuevo. Nuevo pacto. Se nos terminó el tiempo y oro pues que, como algunos de ustedes lo están haciendo, le estén contando a la gente sobre esta programación. Yo no estoy exaltándonos de ninguna manera, no, pero sí estoy exaltando al Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Como dijo Lauren, el problema es que no sabemos qué fue lo que Él hizo. Realmente no lo sabemos. Y como Pablo lo dice, debemos de pedirle a Dios que ilumine Amén. nuestro corazón, nuestra mente. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.